todo lo que ustedes ven en la ingeniería civil es de aquí hacia arriba, nosotros siempre vamos a analizar es hacia abajo. Todo lo que sucede acá abajo es como que dice el inicio del proyecto y ante todo esa mano que sostiene. Si esto está mal, si el estudio inicial está mal, si desde el trabajo inicial está mal, todo esto puede fallar, así esto esté perfecto. Entonces, nunca olviden que somos ese soporte, los geotecnistas. Somos esa garantía de que la base del proyecto comienza bien. Obviamente, desde el punto de vista de suelo. Hablamos de estudio de suelos, pero también escuchan estudios geotécnicos. Sí hay una diferencia. ¿Cuál creen que es la diferencia? ¿Alguien que se arriesgue? ¿O es lo mismo? Bueno, lo primero que definiste es geológico. No va en geotecnia y no va en suelo. Lo segundo que definiste, una parte sí, la otra no. Vamos a comenzar. Sigue, por favor. Estudios de suelo. Vamos a definir primero estudios de suelo para después entender qué es un estudio geotécnico. Bueno, el estudio de suelos, como ya aquí lo dijeron, sí define la caracterización geotécnica de los materiales, pero caracterización. ¿Qué es decir? Nosotros qué vamos a tener un perfil o qué necesitamos obtener o qué vamos a obtener a partir de un estudio de suelos, un perfil estratigráfico que nos va a llevar a un modelo geotécnico y eventualmente en la parte de infraestructura nos va a llevar a establecer unidades homogéneas. En última, esto es un ejemplo de modelos de técnico, es decir, tenemos una columna estratigráfica formada por diferentes estratos, donde esos estratos tienen una clasificación del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos y además tiene un componente, tenemos que combinarlo con un componente geológico que la norma te exige que lo hagas y además establecemos unas propiedades físicas y mecánicas de ese suelo que estamos caracterizando. Eso es un estudio de suelo. ¿Quién nos regula qué debe contener un estudio de suelos? Tenemos tres aspectos de norma legal vigente en Colombia. Hay otra normativa que a veces no tenemos acá, que nos toca aspirar, la AASHTO, la Federal Highway Administration, en cuanto a normas, de pronto la ASTM, incluso algunas normas españolas, porque legalmente no están vigentes en Colombia. No hay una norma vigente para tal propósito. Sin embargo, digamos que lo que tenemos aquí recoge gran parte, así algunas sean como copias de otras, pero recogen gran parte de lo que nosotros trabajamos acá. Comenzamos con lo que ustedes están viendo, que es el énfasis de este curso, que es la NSR 10, pero también que son para todo lo que es edificaciones. Pero también hay otras dos áreas de enfoque en cuanto a normativa, en infraestructura, que es el Código Colombiano de Puentes, que es el CCP 14, y el INVIAS, que nos da todo lo que es vías e incluso obras como cimentaciones, muros para obras de infraestructura. Porque la NSR 10 también tiene un componente de excavaciones, taludes y muros de contención, pero guiado hacia edificación. ¿Qué me dice la NSR 10? El estudio de suelos, que recuerden que es diferente a un estudio de técnico, está contenido en el título H3.1 y nos dice y comienza y que establece ese título, tres cosas, tres factores: el tipo de unidad de diseño y su categoría del proyecto, el número de sondeos y la profundidad que requerimos y los ensayos mínimos que debemos hacer. Entonces, cuando ustedes como residentes reciban un estudio de suelo, lo primero que tienen que ver es si el estudio cumple con lo mínimo exigido. ¿Qué son mínimos exigidos? El número de sondeos, esto primero, que nos toca definirlo para poder establecer ese número mínimo de sondeos y la profundidad de muestreo de exploración que nos valide ese estudio de suelos. Entonces no es, yo necesito un estudio de suelos, díselo, no, o sea, ¿cuál es tu proyecto? Que es unidad de diseño y categoría del proyecto, para con base en eso definir el alcance del estudio de suelo. Entonces vamos a definir primero el proyecto. La norma te establece, te dice, primero, ¿qué es una unidad de diseño? Porque por cada unidad de diseño
va una condición de proyecto, dependiendo de la unidad de diseño, va una categoría del proyecto, y dependiendo de esa unidad de diseño va el número y profundidad de sondeo. Entonces, la norma te dice, es una edificación de una altura, es decir, que así esta esté pegada a la otra, aquí hay 2 unidades de diseño. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque es que yo tengo un estudio de suelos, pero esto voy a hacer construir mi proyecto al lado, supongamos que sea el mismo constructor, no me sirve el estudio de suelos que hice en el lote vecino. No es que préstamo, es que igualito. Eventualmente sí, pero no me sirve. ¿Por qué? Porque no es saber qué tipo de suelo hay. Digamos que por mi experiencia en Barranquilla yo ya sé cómo está sectorizada Barranquilla, dónde hay arenas, dónde hay arcillas, dónde hay material cercano al río, que son puros relleno de lodos o sedimentario blando. Digamos que eso ya yo lo sé, pero el problema no es saber qué hay, el problema es en qué condiciones está ese material. Entonces, posiblemente en este edificio todo está perfecto, pero resulta que aquí hay un tanque que tuvo filtración, o hay una emanación de agua, o está suelto, o era un relleno, cualquier otra condición que me transforme las condiciones geotécnicas de mi suelo. Entonces, nunca el estudio de un proyecto, así esté inmediatamente al lado, lo van a validar para un nuevo proyecto. Cada unidad tiene que llevar su propio estudio. También, ¿qué son unidades de diseño? Supongamos que tenemos un mismo proyecto, pero con tipos de estructuras diferentes. Entonces, no, es que es un mismo centro comercial, es que es un mismo condominio, es que es un mismo conjunto de torres o un mismo conjunto de casas. No necesariamente es una misma unidad de construcción. Aquí tenemos varias unidades de construcción porque tenemos diferentes alturas, es decir, diferentes magnitudes de carga que se van a transmitir al terreno, y eventualmente pudiéramos tener diferentes sótanos, profundidades sótanos. Entonces, a pesar de que es un mismo proyecto, estamos hablando de diferentes unidades de construcción. Este es un conjunto de torres. Entonces, ¿qué dice el proyecto? Bueno, está bien, no vamos a hacer el número mínimo de sondeos por cada torre o por cada conjunto de casas. ¿Qué es una unidad de construcción? Aquí eventualmente hay 2 torres, ustedes han visto en estos proyectos industrializados que son 2 torres separados de pronto por la escalera o algo así. Si esa distancia en edificios es menor a 40 metros, ambas torres pueden ser una unidad de construcción. Pero si ya están más separadas de eso, son 2 unidades de construcción diferentes. ¿Sí? Entonces, esto y esto son 2 unidades de construcción. Esto, si estamos dentro de los 40 metros, es una unidad de construcción. Si estamos hablando de casas, esa distancia de 40 casas es hasta máximo 3 niveles. De 3 niveles hacia arriba ya estamos hablando de edificaciones. Entonces, hasta máximo, incluso 1 o 2 niveles, porque ya la norma en 3 comienza en esto. Entonces, en 1 o 2 niveles, si estamos hablando de esas casas, son no 40 metros, sino 80 metros. Entonces, ustedes saben, supongamos que esto fuera un conjunto de casas donde están todas las casitas pegadas, contamos 80 metros, ahí tenemos una unidad de diseño y así sucesivamente. Siguiente. Y definitivamente, bueno, ya lo habíamos dicho, separados por puntas, esto es una unidad de diseño y esto es otra unidad de diseño. ¿Para qué me sirve entender las unidades de diseño? Bueno, vamos a dejar un momentico en stand-by unidades de diseño. Ahora, hay una condición que se llama categoría del proyecto. La norma NSR en la tabla H311 establece que si el proyecto va hasta 3 niveles, es una categoría baja, entre 4 y 10 niveles media, entre 11 y 20 alta y mayor a 20 niveles especial. Pero aquí, más que los niveles, vamos a resaltar las cargas. ¿Por qué? Porque eventualmente nosotros podemos tener un edificio de altura, por ejemplo, lo que son las bodegas, que son altas, eventualmente uno pudiera decir, no, es que tiene más niveles, pero son en estructura metálica, liviana, las cargas realmente son bastante pequeñas, entonces uno no castiga con un sondeo, por decir algo, de 20 metros, una estructura que realmente no va a transmitir la carga al terreno. ¿Y en qué va eso? Siguiente, por favor.
en la profundidad de influencia de los esfuerzos. Entonces, ¿por qué es tan importante la carga? Porque esa carga va a transmitir al terreno unos esfuerzos, que es lo que realmente a mí me va a llevar a establecer la profundidad de los sondeos que yo necesito. Les doy un dato como un nivel de edificio aproximado puede estar transmitiendo una carga entre 1.5 y 2 toneladas metro cuadrado. ¿Por qué les doy esto? Porque esto es para edificaciones, pero ¿qué pasa si es un tanque? ¿Cómo calculan cuál va a ser esa profundidad del sondeo? Entonces, por ejemplo, lo que por lo general se hace es un tanque, ya sabemos su forma, sabemos la presión que va a estar transmitida. Entonces, si un tanque va a transmitir 10 a 12 toneladas metro cuadrado, entonces es como si fuera un edificio de 5 o 10 niveles, entonces más o menos eso, digamos que lo correlacionamos a poder establecer qué profundidad y número de sondeos necesitamos, como si le estuviéramos dando categoría a esas estructuras que no necesariamente es una edificación. ¿Sí? Entonces, una vez establecida la categoría, entonces ya entramos a jugar con ese número y profundidad de sondeos exigidos por la norma. Entonces, repito, cuando ustedes tengan un estudio de suelos, lo primero que tienen que validar es en qué categoría estamos según el tipo de proyecto y cuál va a ser ese número de sondeos. Este número de sondeos y esta profundidad es por cada unidad de diseño, aunque hay otras observaciones que nos establece la norma que nos permiten de pronto disminuir ese alcance de los trabajos un poquito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, ¿qué nos dice otros apartes de ese H31? Que los sondeos tienen que cubrir todo el proyecto, no es que yo hago solamente esta parte y lo otro asumo que es igual, no, porque acuérdense que no es saber qué hay, sino en qué condiciones está el terreno. Además, hay otra condición que es efecto de repetición. ¿Qué me dice el efecto de repetición? Es decir, si esto supongamos que es categoría media, devuelve la anterior, por favor. La categoría media, que acuérdense que está contenido entre 4 y 11 niveles, me dice que son mínimo 4 sondeos de 15 metros, pero el efecto de repetición me dice no necesariamente tengo que poner 4 sondeos, 4 sondeos. El efecto de repetición me dice que después de la primera unidad de diseño yo puedo utilizar el 50% de los sondeos. Por encima, supongamos que exigieran 5 sondeos, la mitad son 2, no, uno no hace 2 sondeos y medio, toca 3. Pero entonces, en este caso, pues estamos hablando de 4 sondeos, entonces yo puedo hacer 2, 2, 2, 2, porque hacen parte de un mismo proyecto, y eso se le llama, obviamente, si las estructuras son iguales, y eso se le llama efecto repetición, que me lo consigna la norma en el H326, y entonces me dice que, mira, sí hay un número mínimo de sondeos, sí hay una profundidad, pero también hay otras condiciones que ustedes pueden tener en cuenta para establecer ese número de sondeos. Entonces, listo, recibieron el estudio de suelo. Ven, te explico cómo sería. Castellano. ¿Qué te dice la norma? Primero identifica qué es 80 metros y 40 metros. 80 metros en casas es una unidad de diseño. 40 metros en edificios es una unidad de diseño. Entonces, cuando tenemos esas casas que están adosadas, tú cuentas 80 metros en casas. Como son casas, es categoría baja, es decir, hasta 3 niveles. En categoría baja te dicen 3 sondeos de 6 metros de profundidad mínimo, ¿ok? Entonces, tú cuentas 80 metros, que es tu unidad de diseño, ahí distribuyen los 3 sondeos. Siguen otros 80 metros, otros 3 sondeos. Lo que te dice el efecto de repetición, por ejemplo, es cuando son proyectos iguales, supongamos que es el mismo tipo de casa, ¿sí? Entonces, no necesitas 3 sondeos. Por efecto de repetición puedes dejar 2 sondeos. O sea, te dicen la mitad de los sondeos, pero la mitad es 1,5, entonces va por encima. Entonces, 2 sondeos cada 80 metros. Ese es el efecto de repetición y ese es el número mínimo de sondeos. No, no es por rango, es, a ver, el fin de un estudio de suelos es tratar de establecer las condiciones generales del proyecto en cuanto a la subrasante. No es que tenga un rango de influencia, un sondeo no tiene rango de influencia, pero tú puedes, es más, si tú dices, no, pues que yo quiero conocer muy detalladamente mi sondeo, tú puedes hacer mi sondeo si quieres, pero la norma te está diciendo mínimo
tantos. Entonces, mínimo en categoría baja, 3. Por efecto de repetición, lo podemos disminuir a 2, mínimo, 1 no. Mínimo 2, en la unidad de diseño. En categoría baja, la unidad de diseño se cuenta en casas adosadas, 80 metros. En edificaciones, 40 metros. Es decir, que si aquí hay mucho más de 40 metros, esto es una sola unidad de diseño, pero supongamos que están aquí 10 metros y todo esto mide 40 metros, que no en edificio no va a suceder, pero supongamos todo esto pudiera ser una unidad de diseño. En edificios no, porque pues el área de un edificio es mucho más grande. Por eso se utilizan 40 metros y las cargas son mayores, entonces separarlos es más riesgoso. Exacto, así es. Dentro de esa unidad de diseño, que en edificaciones es 40 metros, en casas es 80 metros. O si estamos hablando de diferentes estructuras, porque mira que te dice, si ya supongamos, esta torre de este lado es alta, pero esta es bajita, aquí son 2 unidades de diseño. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los proyectos como centros comerciales? Donde las estructuras tienen eventualmente diferentes condiciones o diferentes profundidades de sótanos, tú no puedes poner las condiciones de aquí a las condiciones de acá, porque eventualmente este sector no tiene sótanos y tú perforaste 8 metros, pero es que aquí tiene un sótano de 8 metros, ¿cómo vas a perforar 8 metros? Si la cimentación va de 8 metros de ahí para abajo. Entonces, por eso se considera otra unidad de diseño. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. ¿Y qué te dice sobre la profundidad? Eso en cuanto al número, pero ¿hasta qué profundidad se perfora? Mucha gente se confunde porque dice categoría baja, profundidad mínima 6 metros. Ojo que es profundidad mínima. Pero la norma también te dice en el título H325 que tienes que tener en cuenta primero que esa profundidad mínima se cuenta por debajo de la zapata, es decir, descontando una profundidad de desplante. Una profundidad de desplante mínima es de 1 metro. No acepten profundidades de desplante menores, y menos cuando son zapatas. ¿Por qué? Porque si ya vieron geotecnia, acuérdense que hay un término de aquí que es el P0NQ, que es el que condiciona el empotramiento. ¿Cómo funciona una capacidad portante de zapata como para hacerles el recorderio? Tenemos 3 componentes. La fricción que funciona acá, que es CNC, es la fricción que hay entre la zapata y el suelo. La sobrecarga que me da el empotramiento, sobrecarga de este suelo que me da el empotramiento de la zapata, donde la profundidad de desplante mínima debe ser 1 metro. Y la otra es en sí el ancho de la zapata, que también genera un componente de fricción, que es el término 0.5 gamma versus B n gamma, que también me da. Entonces tenemos una capacidad del terreno, que es CNC, un empotramiento y un ancho de zapata, donde el ancho de zapata mínimo tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque si no, la zapata tan delgada con una carga puntual va a generar no va a distribuir los esfuerzos, que es la función de la zapata, sino que va a ser cargas concentradas, donde esa profundidad de influencia se va a profundizar más y puede llegar a un funcionamiento del suelo y genera falla por funcionamiento. El fin de una zapata es que distribuya los esfuerzos en la masa de suelo. Una carga puntual que viene bajando por la columna, la distribuimos y el suelo se alivia un poquitico. Entonces, volvemos a la profundidad de influencia contada por lo menos de esta profundidad mínima. Entonces, si nosotros tenemos una profundidad de desplante mínima de 1 metro y la norma me dice que la profundidad mínima de exploración es 6 metros, entonces nuestros sondeos mínimos 7 metros. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. También dice, no, es que tienen que profundizarse hasta 2.5 veces el ancho de las zapatas. Obviamente en un estudio de suelos no tenemos todavía ancho de las zapatas, pero pues eso lo establece la norma, lo mismo, 4 veces la longitud del pilote más largo. Pues todavía no lo sabemos, pero pues en últimas lo que tenemos que ver es, por ejemplo, cuando trabajamos en un estudio de suelos cerca del río, sabemos que tenemos unos estratos bastante blandos en los primeros 6-8 metros, después entramos a unas arenas, pero el suelo portante realmente lo vamos a tener como en 15 metros. Si las cargas del proyecto van a ser muy altas, donde con mejoramiento de suelos no las vamos a poder controlar,
entonces tú ya estás pensando en que seguramente la cimentación puede ser pilotes apoyados a un suelo competente, sabiendo, y por eso es importante un poquito la experiencia, y por eso incluso la norma establece todo esto, y hay un ítem que dice, prima también el criterio del geotecnista. ¿Por qué? Porque es que la norma me dice, no, 6 metros, está bien, 7 por profundidad es plano, pero yo sé que a los 7 metros mi suelo es súper blando, nivel freático, no voy a controlar asentamientos. Entonces, yo como geotecnista, teniendo esta información, sé que posiblemente voy a tener que utilizar pilotes en el diseño de la cimentación, por lo tanto los sondeos no pueden ser de 7 metros. Mínimo los tengo que bajar a 15 metros. Entonces, por eso es que también la norma en uno de los apartes de los incisos dice el criterio del geotecnista. Y por eso es importante, también dice, listo, 15 metros, pero además el sondeo debió llegar hasta 2.5, 4 veces el piloto, 2.5 veces o 4 veces el diámetro del piloto. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y hay una parte que es, bueno, eso es si fuera suelo blanco, pero si por el contrario tengo suelo denso, duro, y estoy haciendo el sondeo y encontré ese estrato duro asemejable a roca, entonces te dicen, mira, y no he llegado todavía a los 6 metros, o los 7 metros, o los 8, o los 10 que tengo de perforación. Entonces te dice, si es categoría baja, no te preocupes, déjalo ahí. Deja ahí el sondeo, es válido. Si es categoría media, entonces profundízate en ese suelo duro, 2.5 metros. Si es categoría alta o especial, mínimo, categoría alta, mínimo, profundízate en ese estrato competente, 4 metros, y si es especial, entonces profundízate hasta que encuentres tu roca sana o algo así. Pero depende también de las condiciones del proyecto y depende del tipo de suelo que encontré. Y en últimas también que es importante en ubicar los sondeos. Entonces, ¿qué pasa? Listo, tienen un estudio de suelo, ya sabemos qué tipo de proyecto vamos a desarrollar. Ustedes, si están de residentes, conocen perfectamente el proyecto. Pero entonces llegan y los sondeos, ¿dónde tienen que ir? O sea, van a llegar al lote, ¿dónde tienen que ir? Necesariamente, obligatoriamente tienen que ir en la estructura. Sí o sí, no es que no, que es que en el vecino, no es que no. Tienen que ir en la estructura. Entonces, cuando uno llega con un equipo de perforación, lo primero que tiene que decirle al cliente, mira, es que me toca desmontar el techo, porque hay veces que son lotes con casas que todavía están construidas, entonces hay que demoler, necesariamente hay que demoler para poder entrar a poder hacer los sondeos dentro de la zona de construcción. Puntos importantes, los ascensores. Foso de ascensor, foso de mayor concentración de carga. Entonces, sí o sí, un proyecto que tenga ascensor, sí o sí, un punto de sondeo es en el ascensor. Otro punto importante que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, para la profundidad o eventualmente para las cargas, donde vaya un tanque o donde vaya la piscina, porque eventualmente son los puntos donde están más cargados, donde la estructura en sí está más cargada. O si hay un tanque enterrado, si las piscinas y los tanques son enterrados, pues también tener esas condiciones porque son cargas que son por lo general mayores a una zapata. Pues, sí. Y entonces, bueno, listo, ya fuimos al terreno, ya conocemos nuestro proyecto, fuimos al terreno, establecimos el número de sondeos, la profundidad, ustedes ya verificaron, recibieron el informe de estudio de suelos, listo, para la categoría del proyecto me cumple con los sondeos exigidos, está bien la profundidad establecida por la norma, ahora, ¿qué espero? Listo, con estas muestras, pues obviamente yo espero conocer el modelo geotécnico del proyecto de la subrasante o del diseño. A partir de, tiene que tener, lo que ensayos sí o sí tienen que tener un estudio de suelo, humedad, contenido de agua, que es el mismo humedad natural, peso unitario, la clasificación completa, y si estamos hablando de rocas, nos tenemos que establecer el grado de meteorización, el porcentaje de recobro. Hay una que se llama RMRI, que esto es lo que nos permite la caracterización geotécnica de la roca. O si estamos hablando de suelos, qué tipo de suelo es y la clasificación del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos.
Obviamente la resistencia al corte, que nos los da un corte directo, triaxial, el esfuerzo de formación, que nos los da una consolidación, si el caso es de suelos expansivos, entonces conocer la expansión, y si tenemos condiciones hidráulicas relevantes, entonces necesitamos una permeabilidad. Digamos que estos tres últimos dependen de la categoría, o no, de la categoría del proyecto no, del tipo de proyecto o del tipo de subrastante, porque pues yo no puedo hacer una consolidación en un suelo granular, porque la consolidación es para arcillas saturadas. Y ojo, hay proyectos que están sobre arcillas, que son duras, pero si no tienen forma o posibilidad y hay garantía de que no se van a saturar, no necesitamos castigar el proyecto con un análisis de asentamiento por consolidación. Si por el contrario, si hay, así sea, dudas de que la arcilla va a estar en una condición de saturación, entonces necesariamente hay que hacer el análisis de consolidación. La expansión, no todas las arcillas son expansibles, dependiendo de su conformación, hay prima la geología, y por eso la norma siempre te establece que tienes o es exigente establecer las condiciones geológicas, porque las arcillas de ambiente marino, como las que tenemos hacia Puerto Colombia, Campo Alegre, todo esto, son arcillas expansivas, sí, pero por ejemplo las arcillas que encontramos al borde del río, o de pronto, ¿dónde más podemos tener arcillas? Bueno, pongámosle, hay unos tipos de arcillas que eventualmente encontramos que son lacustres, esas no son expansivas. Así cuando de pronto por plasticidad, no, es que tienen una plasticidad un poquito mayor, pero por materia orgánica y no necesariamente porque son de condición expansiva. Entonces, no todas las arcillas son expansivas. Ahí es cuando prima su conformación geológica. Eso en cuanto a NSR. Le llegamos a establecer nuestro modelo de técnico. ¿Qué me dice el código de puentes? Lo mismo, exactamente lo mismo, está contenido en el capítulo 10.421 del código de puentes. Y lo mismo, ¿qué estructuras maneja el código de puentes? Muros de contención, pero de los estribos del puente, cimentaciones superficiales de los puntos de apoyo del puente y cimentaciones profundas de los puntos de apoyo del puente. Y hay una clasificación en una tabla, que es la 10.421, donde me dice para muros, entonces por cada 30 metros hacer los sondeos y así, tal cual lo que acabamos de ver para la NSR. Bien, pero en geotecnia vial sí es totalmente diferente. En geotecnia vial me lo marca el INVIA y ni siquiera hay una especificación como tal para el alcance de los trabajos de campo, sino que en el manual de diseño para pavimentos asfálticos de bajos volúmenes de tránsito hay un capítulo, que es el capítulo 4, donde te establece cuál es el alcance que deberías tener para los barrenos. En un proyecto de infraestructura o de pavimentos, por ejemplo, manejamos las dos cosas. Barrenos, que son barrenos manuales de unos 50 metros de profundidad, y sondeos, porque dependiendo del proyecto, eventualmente se va a requerir un mejoramiento de suelos o alguna estructura. Si la estructura es en terraplén tenemos, y es un terraplén alto, tenemos que necesitar la cimentación del terraplén, que el terraplén no se asiente, porque nada hacemos construyendo la vía arriba bonita, construyendo el terraplén perfecto, pero el suelo bajo no soporta ese relleno que construimos, y sencillamente hay un asentamiento del terraplén y la vía falló, no por lo que nosotros diseñamos, sino porque el suelo no estaba en las condiciones reales. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, terraplén, la influencia de esfuerzos de un vehículo alcanza para vehículos comerciales convencionales de carreteras 1.5 metros de profundidad. Y resulta que el terraplén es de 2 metros. Entonces dicen, no, la subrasante ni se va a inmutar, ni se va a dar cuenta que arriba le están pasando carros. Como esfuerzos vehiculares, es cierto, pero como carga de un terraplén de 2 metros, totalmente falso. Entonces, tenemos que llegar a hacer sondeos para conocer los parámetros de resistencia de la subrasante que me permitan diseñarle el apoyo a ese terraplén para que no se me asiente la vía cuando construya el terraplén. No por los vehículos, pero sí por la carga del terraplén. ¿Está claro? Como otros trabajos de campo,
está el PDC y el CBR inalterado. Son lo único que eventualmente se pudiera parecer a la caracterización geotécnica de edificaciones es cuando hacemos lo que le acabo de decir, que necesitamos conocer la capacidad portante y análisis de asentamiento de estructuras por encima de la subrasante. De resto, la geotecnia vial no tiene nada que ver con la geotecnia de edificación, aunque obviamente necesitamos conocer los mismos parámetros, humedad, peso unitario, la clasificación, esfuerzo de formación en caso tal, por ejemplo, el ejemplo que les di del terraplén, la expansión, permeabilidad. La permeabilidad en vías sí es importante porque un parámetro de diseño del pavimento es las condiciones de drenaje de la subrasante. Entonces, si nosotros no conocemos la permeabilidad o nos toca asumirla, lo cual donde uno comienza a asumir parámetros dentro de un diseño, pues el diseño va a comenzar a ser más deficiente. Y ya les había hablado del CBR. ¿Sí? Para diseño, no. O sea, cuando tú haces el ensayo de CBR, el ensayo en sí lleva su propio, el ensayo. Pero para diseño no es un parámetro que tú debes conocer. ¿Por qué? Porque cuando tú diseñas, tú dices, no, mira, bueno, de la subrasante eventualmente lo puedes conocer, pero lo conoces a partir del CBR. Pero las otras capas que hacen parte de la estructura del pavimento, como son capas normativas, base, subbase, afirmado, terraplén, ya la misma norma te exige unas condiciones mecánicas, que el CBR sea mayor o igual a tanto, y obviamente controlas con el producto generalmente, por lo general al 95%, controlas que esos parámetros se cumplan. Entonces tú caracterizas la subrasante y diseñas la estructura del pavimento, pero los materiales ya son normativos. ¿Qué establece uno en vías? Unidades homogéneas. Entonces, esto es un ejemplo de unidades. Aquí no hay, esto es una revisión, es decir, hay un estudio inicial donde esto complementa la información del estudio inicial, pero con la información inicial y con este complemento se establecen las unidades homogéneas. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, comenzamos en las primeras abscisas, no sé hasta qué abscisa será, hay arcillas, limo, arcillas, arena, arcilla y esto es arena. Dentro de este diseño, toda esta parte, como este sector es tan pequeñito y como eventualmente un limo obviamente es menos compresible que una arcilla, pero al fin y al cabo es fino, el proyecto trabajó de aquí para allá como una unidad de diseño donde la estructura de pavimento tiene en cuenta que es una subrasante arcillosa o limo fina que requiere un mejoramiento de suelos no solamente para aumentar, darle soporte adecuado a la estructura de pavimento, sino para aislarlo de ese material arcilloso. Y de aquí hacia allá fue otra unidad de diseño completamente diferente. No es lo mismo una estructura de pavimento, el comportamiento mecánico de una estructura de pavimento sobre un suelo fino que sobre un suelo granular. Entonces, es importante que nos da en la geotecnia vial las unidades de diseño. ¿Sí? Y en últimas, mientras en edificaciones nosotros tenemos una caracterización geotécnica, como que fue el modelo geotécnico que les establecí, donde me dan gamma, me dan phi, el ángulo de fricción, la cohesión, el módulo de elasticidad, y hay parámetros de consolidación. Aquí no. Aquí lo que único, vital, importante y primordial, que lo tienen que exigir, ojo, que donde ustedes les entreguen un proyecto, un estudio de suelos para una vía con capacidad portante, bótenlo. Eso no sirve. Y esa persona está perdida. El estudio de geotecnia vial te tiene que entregar un módulo resiliente, porque es el parámetro, un módulo de reacción del subrasante, a partir del módulo de reacción del subrasante determino el módulo resiliente. Ahí les puse una correlación típica, pero hay muchas correlaciones para obtener el módulo resiliente. El módulo resiliente es el parámetro 1A o vital o primordial del diseño de la estructura pavimento en cuanto a caracterización geotécnica. Obviamente hay otras variables, pero en cuanto a suelos, esto es lo que yo espero de un estudio de geotecnia vial. ¿Ok? Volvemos. Estudio de suelos, estudio geotécnico. Hasta ahora hemos hablado de estudio de suelos. No he metido absolutamente nada más que la caracterización geotécnica. ¿Qué es el estudio de suelos? La caracterización geotécnica. Punto. Es decir, yo parto de mis sondeos, de establecer la categoría del proyecto, obviamente las unidades de diseño,
hice unos sondeos a determinadas profundidades, los distribuí en mi proyecto, saqué las muestras, les hice unos ensayos y armé mi modelo geotécnico. Se acabó el estudio. Seguimos. ¿Qué es un estudio geotécnico? Sí. Espérate. El estudio geotécnico que está contenido en todo el título H. El estudio de suelo solamente es el H3. El estudio geotécnico es todo el título de H. Contiene el estudio de suelos, pero también contiene análisis de condiciones especiales y también contiene el diseño y las recomendaciones constructivas. Entonces, el estudio de suelos solamente es una parte del estudio geotécnico. Cuando ustedes pidan un estudio de suelos, si alguien quiere ser muy estricto, lo que uno pues entiende que pues, ¿qué es lo que uno pregunta? ¿Cuál es el alcance del estudio? No, diseño y cimentación, ok, es un estudio geotécnico. Si es solamente, no, yo solamente quiero saber qué hay, una recomendación general, estudio de suelos. Cuando entramos a un estudio de suelos, entonces el título H te establece. El H1 y H2 son definiciones y condiciones. El H3, el estudio de suelos, que es lo que acabamos de ver. Hasta ahí, ¿de estudio de suelos tienen alguna duda? ¿Todo claro? Pero entonces entramos en cimentaciones, el título H4. El H4, ¿qué te dice de cimentaciones? Obviamente ahí entramos ya en la geotecnia, hacer el diseño de cimentaciones, se establece que hay unas condiciones mínimas, unos factores de seguridad establecidos mínimos para cumplir. Además hay unos valores de asentamientos diferenciales mínimos que debe cumplir. Eso es el H4. Y unos análisis mínimos que tenemos que tener. La profundidad del plante, la capacidad portante. El H5, excavaciones de taludes. En el NSR, guiado hacia edificaciones. Entonces está que si tenemos, vamos a hacer unos sótanos, si el terreno podemos excavar hasta cierta profundidad, hasta donde es estable, o si requerimos un muro, un sistema de contención. El H6 son esas estructuras de contención que tienen que tener unas condiciones básicas de análisis de presiones laterales, factores de seguridad. El H7 entramos a efectos sísmicos, más adelante vamos a hablar un poquitico más de eso. H8, recomendaciones constructivas, y H9, propiedades especiales, que son expansión, colapso, dispersión. Entonces, un estudio de suelos, un estudio geotécnico, sí o sí se rige con el título H. Todos esos análisis que les di, que les acabo de mencionar, los tienen que hacer, pero dependiendo del proyecto. Entonces, algunos no es que no se analicen, es que el proyecto o la subrasante no tiene las condiciones para desarrollar ese análisis, entonces es como que dicen no aplica, pero no quiere, pero si la subrasante aplica o tiene las condiciones para que sea analizada bajo ese criterio, tiene que ser analizada. Entonces, el diseño de cimentaciones que te da, obviamente necesitamos conocer la capacidad portante. Ojo que la capacidad portante no es un valor. ¿Por qué? Porque la fórmula de capacidad portante, el último término depende de B. Y ese B es el que nos lleva al dimensionamiento de una planta de cimentación. Entonces, la capacidad portante es un número fijo y uno variable dependiendo de B. Entonces, ojo con eso. Cuando ustedes les den un valor, es porque un valor único, es porque hicieron B igual a 1. Y eso no necesariamente es así, porque ahí es cuando uno comienza a jugar con la dimensión para que el suelo me resista. Todo suelo, en todo tipo de suelo se puede construir. El problema, o no es problema, el quick del cuento es qué tienes que hacer, cómo tiene que ser tu cimentación, qué tan costosa va a ser para que sea estable ese proyecto que vas a construir. Pero no es que si este terreno es apto o no es apto. Todo terreno, en teoría, es apto desde el punto de vista de ingeniería, solo que algunos requieren más trabajo que otros. Entonces, en cimentaciones establecemos la capacidad portante, la profundidad del plante, que les dije mínimo 1 metro, el dimensionamiento. Entonces lo ideal es poder, un estudio de suelos que solamente te entrega capacidad portante puede ser por 2 cosas. O el ingeniero no quiso hacerlo,
o no conocemos las cargas, porque para poder tener la dimensión, sí o sí necesitamos conocer las cargas. ¿Por qué? Porque tú hayas una capacidad portante, pero esa dimensión es la que tú comparas con la presión transmitida por la estructura para que cumpla el factor de seguridad. Entonces, cuando en esa fórmula de capacidad yo le entrego un ancho B, 2 metros, esa capacidad que me resulta con un ancho de B específico es de tantas toneladas metro cuadrado, y mi estructura transmite tanto, y el cociente entre los dos me da un factor de seguridad mayor o igual a 3, ese ancho que le di está bien. Si es muchísimo mayor a 3, está sobredimensionado, pero si es menor a 3, tengo que aumentar el ancho de cimentación. Cuando aumento el ancho de cimentación y tenemos columnas continuas, se me van a trasladar esfuerzos. Entonces se define combinación de cimientos, zapata combinada, ¿ok? Tenemos que tener también en cuenta el análisis de asentamientos. Una vez dimensionada el cimiento, entramos al análisis de asentamientos. Listo, por capacidad portante me soporta, pero de pronto las deformaciones son muy grandes y tenemos que tener en cuenta las estructuras vecinas. Porque yo puedo tener mi cimiento, por ejemplo, este era un tanque existente, tranquilito, no tenía ningún problema, pero resulta que le voy a construir un tanque al lado que transmite 16 toneladas metro cuadrado, lo cual es supremamente alto. ¿Qué va a pasar? Se me va a ladear el tanque existente o falla el muro que tenemos acá, porque además va a tener un empuje que va a actuar sobre esa cara del muro con el cual no fue diseñado, entonces de pronto estructuralmente también falla el muro. Entonces, no solamente es conocer mi proyecto, es qué hay alrededor. Entonces, cuando uno tiene una edificación, uno mira si las edificaciones vecinas, las que más sufren por lo general, si yo tengo sótanos, las que más sufren son las casas vecinas, porque son casas muy livianas que cualquier movimiento las va a agrietar. Entonces, mucha gente dice, no, es que una casita no pesa nada, no importa. No, al contrario, esas son las más delicadas. Ideal cuando mi edificio al lado también tiene un edificio de sótanos porque me ahorré el muro de contención. Entonces se trabaja bien sea porque se hace un muro al lado, pero la excavación ya se simplificó. Entonces, al contrario, es mejor a veces cuando tengo un edificio con sótanos que cuando tengo una simple casa que en teoría no pasa nada. Y hay otra condición que es la licuefacción, que es el H7. Estamos viendo cada capítulo que te establece la norma que todos los tenemos que hacer sin omisión, a no ser que, por ejemplo, un análisis de licuefacción se hace, bueno, perdón, en asentamientos, acuérdense que son asentamientos inmediatos, todos los proyectos tienen que tener asentamientos inmediatos, arenas, arcillas, todo, pero en arcillas saturadas van a los asentamientos por consolidación. Lo mismo licuefacción. En los efectos sísmicos tenemos que tener en cuenta este análisis si nuestro material son arenas sueltas, finas o material fino tipo limo, saturados, no consolidados. Si esas condiciones se dan, sí o sí tenemos que hacer el análisis de la ecuación y establecer cualquiera de los controles. Si me da un potencial de licuación alto, entonces ya mi cimentación tiene que ir guiada a contrarrestar ese efecto de potencial de licuación alto. Entonces, por ejemplo, tengo este proyecto donde yo hice el análisis de licuación, que se hallan estos parámetros que tenemos ahí, los esfuerzos cíclicos promedios y la resistencia del terreno a licuación. El cociente de estos me da un factor de seguridad que debe ser mínimo de 1,5. Todo lo que esté por debajo de 1,5 es potencial de licuación alto. Pero ¿qué pasa? Este era un pontón, un puentecito pequeño que no pesaba nada, pero el análisis de licuación me establece que hasta los 9 metros, porque esto es un suelo suelto, arena suelta, saturada, porque quedaba cerca al mar, tiene todas las condiciones para el análisis, se hizo el análisis y sí hay un potencial de licuación alto. Potencial de licuación no quiere decir que mañana va a ocurrir un sismo y entonces ya se dañó todo, no. Es un potencial donde si ocurre un evento sísmico, sí, este material va a quedar suspendido, es decir, todo lo que pongamos aquí
pues va a flotar, va a bailar y se puede destruir la estructura. Entonces, en este proyecto que eventualmente con unos piloticos o un mejoramiento de suelo superficial pudiera bastar, nos tocó hacer unos pilotes un poquito más profundos, se hicieron a 15 metros de profundidad porque comenzaban realmente de 9 metros hacia abajo la profundidad efectiva del pilote. Entonces, un análisis de la ecuación condiciona el proyecto porque la norma te establece que tienes que atravesar el estrato de potencial de la ecuación alto y apoyarte en un estrato competente. Por norma es exigente. Otra condición de eso eran unos pilotes, este por ejemplo este es un mejoramiento de suelo, este son unos micropilotes que son inyectados, parte de la norma te dice que tienes que trabajar con mejoramiento de suelo. Entonces, por ejemplo, en ese proyecto que les había dicho, trabajamos por debajo porque eran unos pilotes de madera y se apoyaran un estrato competente atravesando. Pero la otra condición es que nosotros podamos mejorar las condiciones del terreno. Entonces, por ejemplo, el potencial de licuación va hasta 9 metros, pero nosotros construimos unos micropilotes que son elementos. Micropilotes no es lo mismo que un pilote de diámetro pequeño. Un pilote es punta en concreto. Un micropilote sí es un diámetro pequeño, pero su técnica geotécnica de diseño y de construcción es completamente diferente, porque se construye primero es con lechada, no con concreto, y además posterior al vaciado de la primera lechada, que se llama cementación, se inyecta por un tubo que hemos dejado lechada a presión. Entonces, esto lo que genera es, además de ser un elemento como un pilote de fricción, fuste y punta, aunque así no se diseña, pero pues es un elemento, una columna, además tiene unas inyecciones en lechada que generan un mejoramiento del suelo que en la teoría alcanza una influencia hasta 5 veces su diámetro. Entonces tenemos este suelo que inicialmente tenía unas condiciones deficientes, pero al mejorarlo, entonces logramos primero cumplir con la norma, segundo, mejorar las condiciones del terreno y por ende mejorar la capacidad del elemento. ¿Okay? Y no necesariamente tuvimos que prolongarlos hasta por debajo de la profundidad de potencial de licuación. Cuando trabajamos con suelos expansivos, lo principal de todo es que no le entre agua. Un suelo expansivo siempre tiene una característica que es una arcilla muy dura en estado seco, pero medio se humedece y ya perdió el año. Entonces, la principal recomendación para un proyecto que esté segmentado sobre suelo expansivo es un plan de manejo de agua, tanto superficial como subsuperficial, excelente, no bueno, no adecuado, excelente. Ese es el alma del proyecto. Pero además hay otras técnicas para eventualmente cimentar, que son los micropilotes o elementos que nos ayuden a contrarrestar la presión de expansión si se genera, y la estabilización química como inyecciones de cal. Este es un proyecto, esta es una vía donde se está haciendo un tramo de prueba de una serie de inyecciones, una cuadrícula de inyecciones de cal a 4 metros para estabilizar la subrasante arcillosa, con de verdad bastante buenos resultados. ¿Qué hace la cal? La cal no es un mejoramiento de suelo. Una inyección de lechada de cemento sí es un mejoramiento de suelo. La cal es una estabilización química. ¿Qué nos ayuda la cal? Como las propiedades de las arcillas es que con la humedad lo que hacen es repelerse, entre las láminas se repele, la cal lo que hace es como si absorbiera esa humedad, es como un inhibidor de humedad, algo así, la absorbe para sí y la retira del agua, de la arcilla, por lo tanto no se genera el fenómeno de expansión, mitiga el fenómeno de expansión. Lo que está en estudio es la vida útil de esas inyecciones. ¿Por qué? Porque la cal a un tiempo prolongado tiende a hidratarse completamente y ya pierde la propiedad de absorción de esa humedad que ayuda a que la arcilla no se expanda, a retirarla de la arcilla. El otro, el H6 de la norma, excavaciones. Hasta ahora estábamos en cimentaciones, entramos a excavaciones de sótanos, que es lo que nosotros tenemos. Tenemos, por ejemplo, para un suelo normal,
La máxima profundidad de excavación sin necesidad de utilizar un muro de contención está entre 1.5 y 2 metros, donde puedes permanecer un talud, puede ser a 45 grados y no pasa nada, siempre y cuando arriba no tengamos en la corona cargas, sobrecargas amplias, grandes, pues de mayor valor. Pero en últimas, si nosotros tenemos varios sótanos y el suelo no es competente, entonces nos toca acudir a un sistema de contención. Aquí tenemos una pantalla de pilotes, pero también hay muros de concreto, muros anclados, muros en tierra reforzada, gaviones, dependiendo del espacio, dependiendo de la profundidad, es que uno va comenzando a establecer cuál es la mejor opción. Si nosotros nos entregan un muro concreto, ¿qué es lo que debemos exigir dentro del estudio geotécnico? Que nos entreguen las presiones laterales. Si ustedes dicen, hay estudios que uno encuentra, no, el muro en concreto, pero ¿y de qué dimensiones? Por lo general este es un acompañamiento que uno hace con el ingeniero estructural, pero para poder diseñar, bien sea uno o el ingeniero estructural. ¿Por qué con el ingeniero estructural? Porque si uno lo hace como muro por gravedad, te dan dimensiones mayores a las que posiblemente pudiera soportar, mejorar y optimizar un ingeniero estructural con la inclusión del refuerzo. Pero ¿qué tengo que entregarle sí o sí? Que tiene que tener un estudio de suelo con respecto a un sistema de contención en concreto, las presiones. Sin presiones no sirve de nada, solamente te contó una historia. Muro anclado. Siguiente. En el muro anclado, ¿qué tiene que entregar un estudio de suelo? Todas las especificaciones del anclaje. Separación horizontal, separación vertical, longitud, inclinación. Un anclaje tiene un tramo que se llama longitud libre y uno que se llama longitud de bulbo. Te tiene que establecer ambos aspectos y te tiene que dar todas las condiciones del anclaje, es decir, un torón con barra, 2 torones, torón de media, torón de 5 octavos, que son los comerciales, todo te lo tiene que entregar el diseño. Si un diseño no te entrega eso, sino que te dice muro anclado, no sirve, no estás haciendo absolutamente nada. Si te dice muro anclado o 4 hileras, pero no te dan las especificaciones de separación, no sirve. Si te dice 4 hileras y te dan las especificaciones, pero no te dan el número de torones, y obviamente eso acompañado de unas memorias de cálculo donde se hizo el análisis y el análisis te dice, mira, es que estos 2 torones que tú estás proponiendo sí sirven y no fallan. O esta separación que tú colocas del tanto vertical como horizontal sirve y no falla. Eso lo tiene que tener, o sea, no es decir muro anclado, es listo. Si vamos a diseñar un muro anclado, entrégame cómo va a ser mi muro anclado, porque si no, ustedes van a construir un muro anclado y ¿qué van a controlar? Tienen que controlar la inclinación, tienen que controlar el número de torones, tienen que controlar que se inyectó la longitud de bulbo, tienen que controlar que se logró la profundidad requerida de la clase. Un muro en tierra reforzada. Lo mismo que un muro en concreto, un muro en tierra reforzada, tenemos que tener su diagrama de presiones, pero es que además el muro en tierra reforzada, el muro en concreto que va de la mano con el estructural, llegamos a la conclusión de unas dimensiones del muro. El muro en tierra reforzada es netamente geotécnico. ¿Por qué? Porque pues aquí pues no actúa un estructural obviamente. Pero además, ¿para qué necesitamos esto? Para poder establecer la longitud de estas capas, la separación de las capas. Si se dan cuenta, aquí están como más seguiditas y aquí un poco más amplias. ¿Por qué? Porque es que aquí donde va la mayor presión necesitamos que este suelo tenga la mayor cantidad de refuerzo que cuando vamos subiendo las presiones son menores. Un muro en tierra reforzada que me tienen que entregar, obviamente el análisis de estabilidad de todo muro, tanto en concreto o gavión o que es volcamiento, deslizamiento, capacidad portante, excentricidad, que son los 4 mecanismos de fallas que todo muro tiene que tener. Tenemos que tener ese análisis, pero el resultado del muro, del diseño del muro, no es hacer el análisis. El resultado del diseño del muro es esto, que me digan cuántas capas, cada cuánto las capas, qué longitud de las capas. ¿Y ustedes qué controlan en obra? Bueno, ¿y con qué tipo de geosintético? Geotextil, geomalla, geotextil convencional, tejido, geotextil TR, que es uno alto módulo, que tiene la misma
resistencia tanto en sentido longitudinal como transversal. Un geotextil no tejido no es de resistencia, es de drenaje. Entonces, si ustedes les dicen muro de contención con geotextil no tejido, pues está pésimo. Tienen que controlar también el tipo de geotextil. Y para todo tipo de muro, hacer el análisis de estabilidad donde el factor normal se tiene que dar por encima de 1,5. Si es por debajo, entre 1 y 1,5 es una potencial de riesgo, el muro todavía no está fallado, pero no estamos cumpliendo con la norma, obviamente por debajo de 1 pues falla. Y además se tienen que controlar para todos los tipos de muro que ustedes tengan. El proceso constructivo, como la conformación de capas en el caso de textiles, cuáles son las condiciones de drenaje, un muro en concreto tiene que llevar un filtro al espaldar y ustedes tienen que buscar la manera de que ese filtro que va en la pata del muro, no arriba, en la pata del muro, tiene que buscar cómo evacuarlo, bien sea porque llega un registro y un registro se bombea cuando son sótanos. Cuando ustedes no hacen un filtro al espaldar del muro, lo que van a tener en últimas es un sótano con filtraciones a través de las paredes y siempre va a ser una queja que está el moho, la humedad, porque nunca se hizo filtro a través de eso. Entonces siempre un muro en su espalda que está en contacto con el terreno siempre lleva un sistema de drenaje. Y otras recomendaciones como las especificaciones de los materiales, si es en concreto cuál es la resistencia del concreto, si es micropilotes o anclajes, cuál es la resistencia de la lechada, si es en materiales, en tierra reforzada con geotextil, pues el relleno es la vida útil del muro. Es un muro en tierra, tal cual, por lo general se utiliza terraplén o materiales seleccionados, obviamente por lo general es el terraplén porque pues no haces un muro con una base y una subbase porque es muy costoso. La idea del refuerzo es que tú ese material que no es tan bueno lo lleves a una condición de estabilidad, pero tienes que controlar, digamos que el material no es cualquier material. ¿Por qué? Porque si no, no van a tener cómo ejercer el control. Por lo menos que sea un material que cumpla como terraplén, que es el Invías 220-13, porque si no, no van a tener cómo desarrollar la calidad de la obra. Y obviamente identificar las condiciones de riesgo. En cuanto a los proyectos que tenemos vecinos, o si hay fuentes de agua, o si encontraron fallos, o algo así que se hacen al respecto. Y listo. ¿Alguna duda? ¿Consultas? Bueno, este es el alcance que tiene que tener un estudio geotécnico. Recuerden, estudio de suelo realmente es una parte de un estudio de técnico. El estudio de técnico siempre vamos con miras a diseño y a las recomendaciones constructivas. O sea, el estudio técnico te da la estabilidad del proyecto. El estudio de suelo solamente te entrega la caracterización. Sí quería que se quedaran con ese mensaje y siempre busquen un estudio técnico que los lleve todo el proyecto hasta el final. Lo que ustedes optimicen de esta etapa va a ser todas las economías que van a encontrar en el proyecto como tal, porque por lo general tienden a ahorrarse en la etapa de consultoría de diseño, tienden a disminuir los costos en esto, pero cuando llegamos al proyecto tienen una serie de dudas que asumen con sobrecostos o que pueden fallar y es peor. Entonces, no digamos que no escatimen, no porque tenga que ser demasiado, simplemente que validen, que tenga el cumplimiento de la norma, que es lo que nos va a garantizar un desarrollo adecuado del